Muy bien, pues son 9:05. Vamos a iniciar el webinar del día de hoy. Antes que nada, muchas gracias a todos por estar conectados el día de hoy. Espero que no les esté haciendo mucho problema el frío, que creo que tenemos en todo el país. Y bien, pues continuando con estos webinars que tenemos cada que haya algún cambio grande, interesante para todos los temas de impuestos. Pues hoy vamos a presentar cambios clave en ISR, IEPS, y bueno, todo lo que viene para el 2026, ¿ok? A nombre de Grupo Safe Data, nosotros somos parte de Grupo Safe Data como Cloud Core, pues también les queremos agradecer. Hoy tenemos tanto clientes como invitados. Y pues esto es algo que siempre les tratamos de que les deje conocimiento adicional para que puedan trabajar mucho mejor en el día a día, ¿ok? Entonces, pues vamos a avanzar. Denme un segundito. Muy bien, reformas fiscales 2026. Y le agradezco a Francisco Brito que nos acompaña el día de hoy. Es alguien que nos ha apoyado bastante y además tiene una aceptación muy, muy buena dentro de la comunidad. Y bueno, pues es el licenciado en Contaduría y especialista fiscal por la UNAM. Se ha desempeñado como asesor fiscal de personas físicas, Perfumes Christian Dior, Grupo Plan. Actualmente se desempeña como coordinador de consultoría. Esto es bien importante porque Francisco está metido en el día a día en estos temas. Entonces, por eso creo que nos gusta mucho que nos platique las actualizaciones. También me platicó hace ratito que estábamos por iniciar que IDC, por cierto, va a cumplir 40 años o por ahí más o menos anda. Y nosotros como grupo Safe Data tenemos ya 30 años. Entonces, bueno, pues esto también nos habla de la solidez, de la seriedad, del profesionalismo que tenemos y que nos ha permitido perdurar a través del tiempo, ¿ok? Le voy a dejar la pantalla a Francisco para que sin más preámbulos podamos iniciar. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias. Buenos días, muchas gracias, Emiliano. Gracias al contrario por la invitación a este nuevo tema bueno, ya no la propuesta de las reformas fiscales 2026, en el cual gracias por acompañarnos y les comento esta parte, ¿no? Porque en algún momento eh, ya había visto años que no había habido gran información o grandes reformas y este año, a pesar de que no es una reforma fiscal como podamos llamarla, sí hay datos que nos van a pegar a todos, ¿sí? ¿Por qué a todos? Porque muchas veces es que yo soy reciclo, es que yo soy moral, es que yo soy física. Estos cambios nos van a impactar a todos, ¿eh? Todo el tipo de contribuyentes nos van a impactar y va más ligado al Código Fiscal de la Federación. Es decir, la autoridad va a tener más apoyo en la fiscalización. Si sabemos que 2025, 2024, ¿cuántas cartas de invitación nos llegaron? Espérense 2026. O sea, todavía le damos más armas o se le están dando más armas a la autoridad para que pueda defendernos, para que pueda más bien ella atacarnos y nosotros tendríamos que defendernos. Entonces, en esta parte sí les recomiendo que todo esto nos sirva para planear correctamente un 2026, ¿de acuerdo? Porque esta parte literalmente de 2026 impacta, le digo, a todos los contribuyentes. Entonces, queremos o quiero de alguna manera que puedan tener un panorama general de lo que nos espera en 2026 y dónde debemos de cuidarnos, ¿de acuerdo? Pues vamos a ver tres temas, ¿no? Va a ser la ley de ingresos, el Código Fiscal de la Federación y la ley del IEPS. Cada uno con su problemática, porque la ley de ingresos, pues metieron cuestiones de ICR e IVA aquí en la ley de ingresos, Código Fiscal, la fiscalización, y la ley del IEPS que vamos a ver al final, pues es un tema también que aunque no nos impacte como empresas, sí como consumidores finales, porque eso nos va a incrementar costos. Entonces, pues vamos a ver todos estos temas. Por favor, si alguno pues ya nos conoce, sabe que cualquier duda o pregunta aquí en el chat, con mucho gusto la vamos viendo, las vamos respondiendo en el momento, si no al final, y cumplir con los tiempos establecidos en agradecimiento y también por respeto a ustedes. Entonces empezamos rápidamente. Ley de ingresos. Dice que desde aquí empezamos con la parte importante de la ley de ingresos. Vean, aunque son estimados porque nunca se pueden dar datos reales porque no ha terminado el ejercicio, se espera que se incrementen los impuestos un 9.59%.
6%. ¿De acuerdo? Es decir, sí se espera un incremento de recaudación por parte de la autoridad y sabemos que es normal, ¿no? En virtud de que necesitan considerar todo tipo de ayuda que ellos requieran, considerando todos los programas sociales que cada año se van incrementando. De ahí entonces, si la palabra es no hay aumento de impuestos, entre comillas, que nos da el Estado, pues sí vemos una recaudación, un incremento en materia de ICR del 7,38%, del IVA de un 8,60, que son los que nos interesan, ¿no? En el IEPS un 6,68, con todo y que vengan incrementos, pues bueno, no es tanto como hubiésemos esperado. Sin embargo, sí es algo que debemos de estar considerando. Bueno, entonces aumenta, el IVA es el que más aumenta, y esto va derivado también con la ley del IEPS. De ahí creo que no nos impacta nada más que si nos vamos a esta parte de los accesorios. No es un importe muy grande en cuanto a la recaudación con respecto al ICR, IVA, sin embargo, se espera un aumento del 66,59% y esto con todo y que hay un decreto, continúa el decreto de un beneficio para aquellos contribuyentes que quieran ponerse al corriente, aún así suben los accesorios. Y ahorita vamos a ver la razón y el motivo. Entonces, bueno, ya lo demás pues, son datos de cuotas al seguro, pues, 6,42, que puede ser un efecto de la inflación, productos 20,29, que normalmente es lo que aumenta cada año. Los derechos, que ya vieron que en algún momento ya se incrementan pasaportes, entradas a museos, toda esa parte, pues va a implicar también en la inflación, en determinar la inflación del 2026. Bueno, esto es lo que realmente el panorama general de lo que se espera obtener. El primer gran cambio que viene y que nos va a impactar a todos, por eso les digo, no nos quedemos solamente en que va a impactar a unos cuantos. Aquí impacta a todos. Se incrementa, en su caso, la tasa de recargos, ¿sí? La tasa de recargos establecida ahora cambia del artículo 8 al artículo 11 y donde sube un 41% del 0,98 al 1,38% en saldos insolutos. Ahorita vamos a ver la tasa de recargos que va a quedar general. En pago en parcialidades sube del 1,26 al 1,42 de hasta 12 meses y en más de 12 meses de 1,53 a 1,63, el 7%. Ya en plazos mayores pues llegamos al 1,97. Eso es lo que nos marca el artículo 11. Pero recordemos que esto solamente aplica para aquellos contribuyentes que hayan solicitado su pago en parcialidades o hayan solicitado un pago diferido. Esto quiere decir, con este aumento de tasas, la primera pregunta que puede surgir para muchos es decir, oye, si yo tengo un pago en parcialidades en este momento o lo adquiero en todavía noviembre, diciembre, ¿qué tasas de recargos me va a aplicar? Bueno, pues les va a aplicar la tasa de recargos que esté vigente en el momento en que estén realizando su pago en parcialidades o la solicitud o el pago diferido. A partir del 1 de enero ya serían estas nuevas tasas. Pero ¿qué sucede? Habría que recordar y tener en cuenta que de conformidad con el artículo 21 del Código Fiscal de la Federación, la tasa de recargos por mora, que es la que ocupamos todos, se incrementa en un 50% de acuerdo a lo que se marque por el Congreso de la Unión. ¿De acuerdo? Entonces, si vemos aquí, y me regreso nada más que estoy hablando de la tasa del 1,38%, si se incrementa en un 50%, quiere decir que el resultado es de 0,69. Sumado a este 0,38, la tasa de recargos vigente hasta, o más bien vigente, a partir del 1 de enero de 2026, 2,0%, 0,7%. ¿De acuerdo? Esto de alguna manera es un aumento de un 41%. ¿Se acuerdan que les acabo de decir que en los accesorios aumentan? Pues bueno, uno de los motivos por los cuales un aumento tan grande del 66% se refiere a este tema, considerando que imagínense, no falta que todos los días en algún momento por falta de flujo, porque no hay ingresos, etcétera, pues se dejen de pagar impuestos. Y por un día, pues ya tenemos un recargo. Entonces,
literalmente un recargo que ahora pasa al 2.0% mensual. Si eso nos lo llevamos a nivel anual, pues estaremos hablando de tasas del 25-26%, en el cual se vuelve un financiamiento bastante caro. En su caso, pues podemos ir con una banca y si nos da un préstamo, pues puede ser otro tipo de financiamiento, en cuyo caso la tasa sea menor. Digo, en algunos casos, otros va a ser mayor. Sin embargo, el financiamiento que nos da el fisco es bastante alto. Entonces, ahora sí hay que pensarlo. En su caso, pues de alguna manera, si queremos pagar en tiempo, si me conviene más un financiamiento o me conviene más deberle al SAT. Y eso influye que otra vez, si yo debo una contraprestación de este año 2025 y la pago hasta 2026, va a suceder lo mismo. Los recargos que estén generados hasta el 31 de diciembre se van a considerar todavía con la tasa anterior del 1.47 y los generados a partir de enero van a estar tipificados directamente ya con el 2.0%. Entonces, ahora sí hay que pensarlo, ver la manera de adquirir ese recurso de tal manera en que podamos cumplir con nuestras obligaciones. Aunado a que todavía recuerden que eso va a la actualización. Entonces, no hay aumento de impuestos y reitero, perdón que lo esté repitiendo, lo voy a estar repitiendo, porque vamos a ver que hay cuestiones que sí nos impactan y pareciera que sí están aumentando un poquito ciertos impuestos. Entonces, este es uno de los temas importantes en la ley de ingreso. En materia de estímulos fiscales, se mantienen los mismos que han habido los últimos años en cuanto a aquellas personas que realicen actividades empresariales que importen biodiesel, sus mezclas para su consumo final y que puedan acreditar el IEPS cuando tengan, en su caso, ingresos menores a 60 millones de pesos. Sigue igual. Sigue igual aquellas personas también que importen el biodiesel, el diésel para su consumo final en actividades de los agapes agropecuarios y silvícolas. Igualmente continúa. En su caso, cualquiera que utilicen las carreteras, perdón, utilicen el diésel para sus vehículos destinados al transporte público, también continúa. Eso no hay ninguna modificación. Lo único que cambia es de artículo. Ahora es el artículo 20 de la ley de ingresos. ¿Sí? El de los peajes autotransportistas continúa igual, combustibles fósiles continúa igual, títulos, concesiones, asignaciones mineras continúa igual. Y bueno, uno que de alguna manera lo han quitado, lo han puesto y ahorita ya se ha mantenido es el tema de los libros. Aquellas personas físicas y morales que enajenen libros, periódicos o revistas que no hubieran existido ingresos de 6 millones, tienen derecho a un estímulo de un 8% del costo total de los libros que adquieran el contribuyente. El año pasado ya venía este estímulo también, entonces no hay nada nuevo. Pero dentro de los estímulos fiscales que sí tenemos que tener en mente, es el estímulo fiscal de la reducción de multas que está previsto ahorita en el artículo 15 de la Ley de Ingresos. Por eso les decía, se me hace mucho el aumento en su caso de los accesorios cuando se mantiene el estímulo fiscal de 2025 respecto a la reducción de multas, ¿sí? Entonces, quiere decir, y así entre líneas entendemos, otra vez que la fiscalización viene con toda la autoridad, porque sabemos que muchos no van a o no aplican este beneficio y se van a ir directamente a juicios, recursos o en su caso a que tengan cartas de invitación y que la autoridad empiece a ganar a través de la tasa de recargos, esos poquitos que se vayan sacando más la actualización, pues bueno, les va a aplicar. Entonces, en 2020, en 2026 también se conserva el estímulo de la reducción de las multas de un 50 a un 60%. 50% si la regularización se realiza una vez iniciado el procedimiento de revisión, pero antes de concluya la visita, y 60% si ocurre después de la visita, pero antes de la resolución definitiva. Esto se mantiene. Ahora sí, en créditos fiscales se hay otra vez esta reducción de 2025. La diferencia es que ahora el estímulo fiscal llega hasta contribuyentes físicas y morales que tengan ingresos menores a 300 millones de pesos.
Es decir, se aumentó de 30 millones a 300 millones de pesos. Quiere decir que posiblemente les funcionó o que quieren abarcar una serie más, un grupo más grande de contribuyentes, en el cual pues nos pueden, en su caso, reducir la multa, los recargos y los gastos de ejecución. Entonces, si tenemos omisiones de impuestos que yo deba, pues, bueno, puedo acogerme a este beneficio y también incluyen también omisiones en cuanto a impuestos retenidos y trasladados. La ventaja es que voy a tener un estímulo fiscal del 100% de multas, recargos y gastos de ejecución, ¿sí? Entonces, ese es el beneficio que continúa, solamente que aumenta a 300 millones de pesos. ¿Quiénes no van a poder aplicar este estímulo? O sea, no todos los contribuyentes van a poder aplicar este estímulo, ¿sí? Entonces, ¿quiénes no lo van a aplicar? Aquellas que estuvieron o que tuvieron el beneficio de programas masivos de condonación que viene de por ahí del decreto del 20 de mayo de 2019. Ellos, si ya lo habían aplicado, no tienen derecho a estímulo. No viene, no tienen derecho tampoco aquellos contribuyentes que ya habían ejercido ese estímulo el año pasado, este año, perdón, 2025. Entonces, eso tampoco va a entrar. Operaciones simuladas, también todos los que se encuentren en el 69, 69B, no les va a aplicar. Aquellos que tengan sentencias condenatorias, tampoco les va a aplicar. Y en su caso, grandes contribuyentes, ¿no? Grandes contribuyentes tampoco les aplica. Este es uno de los beneficios que en su caso puede ser benéfico para algunos contribuyentes, siempre y cuando no estamos excluidos. ¿Qué es lo que voy a tener que hacer? De alguna manera, algunos pues ya habrán visto cierta información respecto al año pasado, pero tenemos tres opciones. ¿Cuál es la modalidad de aplicación? Pago voluntario. Oye, yo me quiero de alguna manera autocorregir. Perfecto. De aquellos adeudos de 2024 anteriores, tienen que presentar sus declaraciones y realizar el pago en una sola exhibición antes del 31 de diciembre de 2026. ¿Me quiero autocorregir? Adelante. En el caso, voy a aplicar el estímulo sin recargos, multas y gastos de ejecución. Si ese estímulo se da durante la fiscalización, es decir, que esté sujeto a una facultad de comprobación, debo subsanar estas irregularidades dentro del plazo establecido en el procedimiento sin que exceda del 31 de diciembre de 2026. Es decir, tengo la posibilidad de hacerlo, pero tendría que tener en cuenta que no puede exceder ese beneficio a la autocorrección hasta el 31 de diciembre de 2026. Y aquellos que ya tengan créditos firmes no impugnados o con desistimientos de medio de defensa, siempre y cuando presenten su solicitud antes del 31 de octubre de 2026. Aquí ya cambia. Es decir, cuando yo ya tengo un crédito firme que no ha sido impugnado o me desisto de él, puedo también acogerme a este beneficio antes del 31 de octubre de 2026. Entonces, resumiendo rápidamente, si alguno está en esta situación, valdría la pena autocorregirse para evitarse estos recargos, estas multas y aumenta el importe. Contribuyentes que tengan ingresos de hasta 300 millones de pesos. Entonces ya es algo un poquito más sustancioso. Viene un nuevo tema otra vez. Y digo nuevo y digo otra vez. O sea, no es que sea redundante, no. Sino simplemente que si recuerdan algunos, hace algún tiempo había un tema, o hace mucho tiempo un tema de repatriación de capitales, ¿sí? Bueno, se vuelve a incorporar este año a través de la ley de ingresos, donde me dice, todas las personas físicas y morales, porque a veces me preguntan, oye, ¿y aplica para físicas? Sí, personas físicas y morales que sean residentes en México o que sean residentes de extranjeros, pero con establecimiento permanente, en donde van a poder regularizar sus ingresos que hayan mantenido en el extranjero hasta el 8 de septiembre de 2025. El 8 de septiembre se acuerdan que fue la fecha en que se puso esta propuesta. Entonces, hasta esa fecha podemos, en su caso, todos los que haya mantenido en el extranjero, poderlos traer a México. Ojo, aquí hay que tener cuidado y ser muy cautelosos en esta información.
¿Por qué? Este programa de repatriación de capitales, le digo, no es la primera vez. Ya van varios años que ha surgido este tema y una de las cuestiones más importantes es que cuando empezó el tema de la repatriación de capitales, empezó con una tasa del 2%. Alguno recordará que por ahí había una estampilla que con eso hacíamos el pago. Después pasó al 8% este programa y desaparece. Y para este año, esta opción es solamente con la tasa del 15%. O sea, realmente ha sido un aumento del doble del último tema de repatriación de capitales. Es una opción para, en su caso, que la autoridad pueda, en principio, reconocer quiénes son los contribuyentes que dejaron de pagar impuesto. Y ahora sí, ya te diste a conocer que tienes recursos en el extranjero, que los estás manteniendo en el extranjero, te doy una opción, pero ya con eso también te estoy fiscalizando y te estoy conociendo. ¿Por qué? ¿Y por qué tenemos que tener cuidado? Porque literalmente muchos de los contribuyentes, y hay que, nosotros si somos contadores, somos asesores, o nos llegan a preguntar, no quiere decir que todos los recursos que haya mantenido en el extranjero. Ojo, ¿por qué? Porque hay algunos contribuyentes que sí tienen una inversión en el extranjero y pagaron su impuesto por su fluctuación cambiaria, por sus intereses de conformidad con la ley del impuesto a la renta en el capítulo de los demás ingresos. Estos contribuyentes, si traen el dinero a territorio nacional, no tendrían por qué pagar esta tasa de esta repatriación, ya que ellos estuvieron pagando por el recurso obtenido en el extranjero y toda la fluctuación cambiaria que se haya generado, ya habían pagado el impuesto. Entonces ellos lo pueden retornar al país sin ninguna limitante. Solo es para aquellos contribuyentes que mantuvieron y tuvieron un ingreso en el extranjero, lo mantuvieron ahí generando intereses y la fluctuación y que no pagaron el impuesto conforme al capítulo de los demás ingresos, entonces tienen derecho a este estímulo fiscal. ¿Aplica para quién? Personas morales, personas físicas, entidades extranjeras, empresas multinacionales, reciclos personas morales. Es decir, a la mayoría. Lo único es que sean residentes en territorio nacional, ¿sí? Y que traigan el dinero a territorio nacional. Ah, pero no va a ser tan fácil. Hay que cumplir con ciertos requisitos, ¿sí? El ingreso debe retornarse en principio antes del 31 de diciembre de 2026 y la parte importante, permanecer invertidos al menos 3 años en territorio nacional, ¿sí? Entonces, yo voy a traer mi dinero, sí, pero tengo que saber que lo tengo que hacer antes del 31 de diciembre de 2026, pagar el impuesto y mantenerlo en territorio nacional durante 3 años. La tasa de impuesto va a ser del 15% sin ninguna deducción, como les había mencionado. Y ya habíamos dicho que son aquellos ingresos o aquellos fondos que tenga hasta el 8 de septiembre de 2025. Y el tipo de cambio que se va a utilizar va a ser opcional, ya sea el que tome al momento del retorno o al pago del impuesto. Pero de alguna manera es entre comillas un beneficio porque voy a aplicar el que más me convenga. Digo, no creo que haya mucha variación entre cuando lo retorne y cuando lo pague. No va a haber mucha variación, pero tengo esa opción. Oye, eso en su caso tengo la opción de poderlo compensar. No se permite la compensación. Es que traigo un saldo a favor. No se, en su caso no se permite la compensación. Y bueno, lo que quiere la autoridad es, les digo, recaudar y conocer al contribuyente que tiene sus ingresos y de alguna manera pues ya tenerlo más fiscalizado. ¿Quiénes no pueden obtener este beneficio? Reciclos personas físicas. ¿Por qué? Porque de alguna manera pues ya tienen otro tipo de beneficios. Aquellas personas que estén sujetas a una causa penal, las que estén condenadas por delitos fiscales, y ya sabemos, los CEFOS del 69, los del 69 bis, noveno párrafo del código, los EDOS, perdón, quienes tengan recursos de procedencia ilícita,
en algún momento quienes tengan lavado de dinero, que estén en esa presuntiva, y aquellos que mantengan recursos en jurisdicciones de alto riesgo, ¿sí? Es decir, aquellos que estén en paraísos fiscales. Ellos no van a poder aplicar este beneficio. Entonces, aquí sí, ¿quién queda excluido la parte más importante? Recicos, personas físicas. ¿Qué debemos de observar para cumplir con este requisito? Bueno, tengo para retornarlos, ya habíamos dicho, hasta el 31 de diciembre de 2026. Tengo que invertirlos en territorio nacional, ¿sí? La inversión del primer semestre de 2026 tengo para poderla invertir antes del 31 de diciembre. Es decir, lo que yo tenga o lo que yo traiga en su caso en el primer semestre, tengo la opción de invertirlo a más tardar antes del 30 de junio de 2027. Les decía, el tipo de cambio no me va a afectar cuando pague mi impuesto, porque es cuando lo retorne o cuando pague el impuesto. ¿Por qué? Porque de alguna manera solamente son 15 días naturales no hábiles a partir de que lo retorno que debo de pagar el impuesto. Entonces, no creo que a menos que haya un muy mal momento, en cuyo caso, bueno, pues sí podría ser que el peso se caiga frente al dólar, pues sería cuestión de que nos fuera muy mal, pero realmente no pudiera haber mucha variación, por eso nos dan la opción. Y recuerden, tiene que ser 3 años como mínimo la permanencia de esa inversión. Pero la parte más importante es cómo voy a destinar esa inversión. ¿De acuerdo? Creo que esa es la parte más importante. Esta inversión tiene que estar destinada a la compra de activos fijos nuevos. Ojo, nuevos. No quiere decir que sea en su caso como a veces en la deducción de inversiones, que para mí es nuevo cuando se es utilizado por primera vez. No, simplemente que sea nuevo ese activo fijo y sean utilizadas, y esos bienes sean deducibles para actividades en el Plan México. Recuerden que el Plan México nos da una serie de beneficios que salieron este año, perdón, y los polos de desarrollo. Esos activos fijos no los puedo vender durante 3 años. Oye, también puedo invertir en terrenos y construcciones, perfecto, de inmuebles en México para mis actividades empresariales, siempre y cuando no pueda venderlos durante 3 años. Y siguiendo con el Plan México, eso que es I más D más I es simplemente la investigación más la capacitación, innovación y desarrollo que están estipulados en el Plan México. Si recuerda, tenemos un beneficio de aplicar este plan para aquellos contribuyentes que inviertan en capacitación siempre y cuando esté autorizada por la Secretaría de Educación. Adelante, tenemos derecho a esta inversión. Por lo tanto, estos son los elementos por los cuales puedo destinar esta inversión. No son todos. En su caso, también podemos invertir en el pago de obligaciones fiscales. O sea, ya saben, la autoridad se pone también ahí. ¿Quieres traer el dinero para pagarme? Adelante, te doy muchos beneficios. Contribuciones, incluyendo sueldos y salarios de 2025. ¿Quiero invertirlos en CETES? Adelante, también en bonos gubernamentales, ¿sí? También lo podemos hacer. Y también si quiero invertir en sectores estratégicos, la producción alimentaria, aquí infraestructura de carretera, aguas, trenes, puertos, aeropuertos, escuelas, hospitales, vivienda nueva, manufactura, farmacéutica, adelante, lo puedo llegar a hacer. Entonces, esas son las opciones de inversión que tengo si quiero aplicar este programa de repatriación de capitales. Perfecto. ¿Qué es la inversión? Pues de alguna manera yo elijo en qué lo voy a invertir. Puedo cambiarlo en su momento, sí se lo voy a poder aplicar el cambio. Este cambio nos lo va a señalar la autoridad en reglas de carácter general, en resolución en misceláneo. ¿Sí? El requisito debe ser uno de los formas de inversión que acabamos de mencionar y la suma de el tiempo en ambas inversiones debe cumplir los 3 años. ¿De acuerdo? Entonces, es lo que tenemos que invertir. No puede disminuirse durante 3 años esta inversión. Oye, es que voy a sacar un pedacito de los bonos del gobierno. No, no podemos disminuir esa inversión. ¿Ok? ¿Qué necesito? Mantener durante 5 años
los comprobantes de recepción del extranjero del pago de impuestos, los depósitos de inversiones en México, las declaraciones de pago. Debo indicarle al SAT el destino de los recursos retornados y si hay alguna modificación. Debo de señalar, esta es parte importante, acreditar el origen, que sea un origen lícito, porque alguien piensa, ah, mira, pues de aquí de alguna manera algo que fue dinero fraudulento, lo saco y lo traigo y ya lo limpio. No, tenemos que demostrar que en su caso es de origen lícito si la autoridad me lo requiere. Y en su caso, aquellas personas morales que deban calcular la PTU, al momento de calcular la utilidad fiscal del monto retornado, deben disminuir el impuesto pagado para determinar la base de los trabajadores. Es decir, traigo el dinero, ¿sí? Y disminuyo este impuesto del 15% para determinar la base de la PTU. ¿De acuerdo? Y eso sería un tema que deberíamos de considerar. ¿Ok? Entonces, bueno, a final de cuentas, ¿es un buen beneficio? Sí, sí es un beneficio, de alguna manera para aquellos contribuyentes que en su caso quieran retornar ese ingreso al país sin, pues simplemente para ya evitar problemas con el SAT, pues adelante, lo podremos llegar a hacer. Y bueno, estas son las consideraciones finales y seguimos porque es mucho el material. Regresando otra vez, el tema que les decía, vamos a estar repitiendo. No hay aumento de impuestos. Bueno, ya vimos los recargos. Punto número 2. Yo quiero ser un ahorrador y la tasa de retención es actualmente del punto 50. Ahora va a pasar al punto 90%. Todo el dinero que yo tenga invertido, pues de alguna manera va a estar sujeto a una tasa de retención mayor. Ya no va a ser el punto 50 de este año, ahora va a ser el punto 90%. ¿Eso en qué incide? Pues lógicamente en que están, de alguna manera, el que está ahorrando, pues me están diciendo, ¿sabes qué? Pues ahora vas a pagar más impuestos. Entonces, esta parte otra vez trata o inhibe, en su caso, el tratar de invertir mi dinero. Sobre todo, ¿por qué? Porque recuerden que esta tasa de impuesto se aplica al capital, es decir, no a los intereses, sino al capital. Esto quiere decir que puede ser que tenga un capital muy grande y me aplican la tasa del punto 90% del impuesto a ese capital, va a suceder el caso que ya lo hemos visto en muchas ocasiones, que en su caso el interés nominal es menor a la retención de impuestos, o el interés real, perdón. Y esto incide que si el interés real es menor a la tasa de impuesto, pues vamos a generar saldos a favor. Y el problema del saldo a favor, ¿ya saben cuál es? A ver si me lo regresan en abril del siguiente año. Sabiendo todo lo que sufrimos muchos en este año para poder recuperar saldos a favor. Bueno, imagínense ahora, en 2026 para 2027, que la fiscalización va a estar todavía al por mayor, pues vamos a tener un problema. Dice la autoridad o dice el ejecutivo, y me estoy portando muy accesible, porque realmente la tasa que debió haber aplicado era del más del 1%, 1.50%. Y te lo estoy dejando en punto 90, entonces te estoy dando una facilidad. Pues sin embargo, el gran problema es que las tasas de interés, otra vez, regresamos a las tasas de inversiones de pagarés, son muy bajas, pues lo más seguro es que llegue a tener saldos a favor con la problemática que vamos a tener. Entonces aquí nos llega a pegar otra vez este aumento de esta tasa de impuesto para los que pretendan ahorrar. No hay cambios en ICR y en IVA, entre comillas. ¿Por qué? Porque sí hay modificaciones, solamente que las incluyeron a través de la ley de ingresos. No son muchas, pero no dejan de ser importantes. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, se cambia los requisitos para permitir que donatarias autorizadas entreguen recursos a organizaciones no autorizadas cuando su fin sea rescatar o reconstruir desastres naturales sin que pierdan su autorización. Es decir, una donataria autorizada puede entregar recursos
a donatarias, perdón, a contribuyentes, aunque no sean donatarias, para efectos de, en su caso, se ocupen para rescatar o reconstruir de problemas de desastres naturales. Y con eso no pierden su autorización, con todo en que no sean donatarios. Quienes se dediquen a las actividades agrícolas ganaderas, pues ya no lo incluyen en la ley de ingresos. Venía en miscelánea, pero bueno, ya no lo incluyen en la ley de ingresos. El hecho de decir quienes se dediquen a los agapes y tributen en el reciclo, en dado caso que sus ingresos excedan de 900,000 pesos, ah, solamente va a aplicar en su caso el diferencial, podríamos pagar en el capítulo de los reciclos sin perder la exención de hasta los 900,000 pesos. Entonces, agapes que tengan hasta 901,000 pesos mantienen su exención de 900,000 pesos y 1,000 pesos solamente pagarían como reciclo o régimen general. Digo, fue una medida tomada en miscelánea porque antes de la miscelánea, si rebasamos los 900,000 pesos, perdíamos el derecho de la exención. Bueno, ya lo incluyen en la ley de ingresos, ya está en el artículo 25. Habría que ver si continúa en años anteriores o si lo incorporan en algún momento en la ley. Se da también un beneficio, o más bien se redefinen los montos en cuanto a los proyectos de inversión del cine nacional, de hasta 750 millones de pesos, con 25 millones de topes por contribuyente o proyecto. La distribución de películas mexicanas hasta 65 millones, con un límite de 3 millones por proyecto. Y la producción teatral hasta 250 millones. Se redefinen los montos. En el caso de aquellas instituciones de banca múltiple, no van a poder deducir tres cuartas partes de sus aportaciones al Instituto de Protección del Ahorro Bancario. Eso es para instituciones financieras. Lo mismo para instituciones de crédito, una opción de las cuentas incobrables, de poderlas deducir como incobrables, tienen ciertos requisitos para poderles aplicar esas cuentas incobrables. Ojo, solamente instituciones de crédito, ¿de acuerdo? No para los demás contribuyentes. Y uno de los cambios que también nos va a impactar es el cambio de las plataformas digitales. ¿Se acuerdan que de acuerdo al artículo 103A de la ley del impuesto a la renta nos dice que aquellas personas físicas con actividades empresariales que enajenen bienes o presten servicios a través de Internet tienen que cumplir con ciertos requisitos, ¿no? Y uno de los requisitos es que la plataforma me haga una retención de impuestos. Entonces, en esta tesitura, en 2026 únicamente tratándose de prestación de servicios del transporte terrestre de pasajeros, entrega de bienes, la tasa es del 2,1%, prestación de servicios de hospedaje continúa en el 4% y en la enajenación de bienes y prestación de servicios la retención será del 1%. ¿De acuerdo? Entonces, aquí sí ya cambian, que entonces nos dicen los valores son 2,1 para toda la prestación de servicio, transporte, pasajeros de entrega de bienes y retención, perdón, la retención será el 2,1. La del Airbnb sigue igual 4%, pero enajenación de bienes y prestación de servicios, la retención es del 1%. Entonces aquí ya cambia para las plataformas electrónicas, en su caso, la retención. Pero donde viene lo nuevo también es que para personas morales actualmente o por primera vez en 2026 también se les va a hacer una retención, ¿sí? Del 2,5% para aquellas personas morales que proporcionen su RFC a las plataformas digitales. Si en su caso no lo dan a conocer, va a haber una retención del 20% si no dan su RFC. Y ese impuesto que me retenga va a ser acreditable en pagos provisionales. Entonces, personas morales, por primera vez 2026, ya también las plataformas les harán una retención. Tienen que dar tus datos para evitar la retención del 20%. En el caso de las retenciones de IVA, igualmente, personas morales se les va a retener el IVA. El 100% cuando el vendedor o prestador sea extranjero sin establecimiento en México y cuando el 100% también si los montos se depositan en cuentas bancarias en el extranjero. Ya saben que en esos casos se debe hacer un CFDI de esquemas de retención de información de pagos
y dar esta información a conocer la propia autoridad en la página del SAT. ¿Ok? Cambio. Una nueva estímulo es, se permite la deducción de libros deteriorados sin valor siempre que antes de su destrucción se ofrezcan en donación. Oye, tengo libros muy viejos que quiero donar. Adelante, lo podemos deducir. Bueno, en el caso de instituciones de financiamiento colectivo, se va a ver una retención del 20% sobre los intereses pagos a físicas y morales, retener el IVA del 16% y aquellas instituciones financieras que intermedien préstamos de valores deben retener un 9%. Instituciones financieras. Un nuevo beneficio en el caso del IVA es que ahora se establece una tasa del 0% para la venta de calzones y discos menstruales, tanto reutilizables como desechables, para la gestión menstrual. Aquí podríamos entender, y quedó la duda, a qué quiso referirse la autoridad. Si también iban a ser para los pañales en cuanto a bebés, adultos mayores, no, se entiende que solamente son para aquellos que se utilicen para la gestión menstrual. Y uno de los temas que muchos habrán escuchado es esta nueva fracción, ¿no? En el caso de las aseguradoras que se acreditaban el IVA 2 veces, bueno, entonces ya les dijo la autoridad a través del Congreso de la Unión, ¿sabes qué? Ese IVA que tú te acreditabas anteriormente de forma incorrecta, pues vamos a llegar a un beneficio de que no me pagues lo anterior, pero ya no vas a poderte acreditar este IVA. Ya hay aseguradoras que se están poniendo de acuerdo con el fisco porque eran juicios de muchos miles de millones de pesos. Entonces, aquí viene en la fracción 14 de este artículo 25. Y bueno, esto es rápidamente y entre comillas rápidamente lo de la ley de ingresos, ¿sí? Porque ahora vamos rápidamente a las reformas al Código Fiscal de la Federación, que aquí está la parte más importante, ahora sí, de la reforma fiscal. No son muchos artículos, pero sí son bien específicos. Y aquí es donde vamos a tener que prever todo lo de 2026. ¿Qué sucede? Ahora va a haber un comprobante fiscal falso, ¿ok? Un nuevo, entre comillas, término, y entre comillas porque no existe, ¿no? Ahora se adiciona un concepto de CFDI falso, que se adiciona como requisito del CFDI en el artículo 29, fracción novena. ¿Qué quiere decir esto? Y de alguna manera, tratándome de adelantar, es esto. Dice el artículo 29A bis. Cuando las autoridades fiscales se encuentren ejerciendo cualquiera de las facultades establecidas, y detecten el incumplimiento de un requisito establecido en el 29A, fracción novena de este código, podrán determinar lo que corresponde conforme a la facultad que esté ejerciendo sin que requiera agotar un procedimiento del artículo 49 bis. ¿A qué se refiere esto? A este tema de los requisitos de los conceptos de un CFDI falso. ¿Pero qué va a ser un CFDI falso? Pues de alguna manera lo que busca la autoridad, y eso es donde debemos de tener cuidado, es ya no solamente hablar de la materialidad, ¿sí? Quiere decir que para que podamos de alguna manera demostrar que es un CFDI verdadero, ahora sí que no es falso, debe haber que ese CFDI ampare operaciones existentes, que sean verdaderos o de actos jurídicos reales, no por un concepto fiscal. Por lo tanto, de alguna manera, su contenido de este CFDI debe determinarse conforme a su acepción general, no conforme a la parte fiscal. Y me dice la autoridad, o bueno, más bien, en su caso, el Ejecutivo plantea, ¿qué es verdadero? Pues ese que contiene verdad. Bueno, así no lo definen. Y nos dice, es que hay sinónimo, ¿no? Que sea auténtico, cierto, verídico, legítimo. ¿Y qué es real? Pues que tiene un objetivo o que hay una existencia de un objetivo. ¿Por qué? Porque muchos decían,
desde el momento en que yo, en su caso, le doy el timbrado y que me lo timbre el SAT, la autoridad le está dando el visto bueno de que parecía ser que es un CFDI verdadero. Entonces, para efectos de 2026, la autoridad me va a decir, ok, los comprobantes fiscales, el CFDI que ustedes expiden, deben de poner una verdad y que sea objetivo. Y en caso contrario, se va a considerar falso. Entonces, ahí entramos en un gran dilema y en un gran punto, que es donde debemos de cuidar todo esto, porque lo que ahora sí que lo que no es verdadero va a ser falso para ellos. Y vamos a entrar en criterio con la propia autoridad de decirle, oye, es que para mí sí es verdadero. Oye, con todo y que lo timbraste, tienes la materialidad. Y hay que basarnos mucho aquí en la parte contable, porque la misma autoridad dice, es que no es un concepto fiscal, recuerda, es un concepto general, desde el ámbito jurídico y desde el ámbito contable, ¿sí? Entonces, bajo esta tesitura, tienes que demostrarme, hay un fin, hay un objetivo, hay una materialidad, ¿fue real la operación? Sí, demuéstramelo. Demuéstrame toda esta información. Si no me la demuestras, te voy a cancelar, te voy a considerar que en su caso sea un CFDI falso. Oye, pero yo cumplí con todos los requisitos. No importa, para mí va a ser falso. ¿Y qué va a incidir? En que va a haber una cancelación y una restricción del certificado de sello digital. Ya saben, primero restringe, si no desvirtúa, cancelamos. Y uno de los problemas también es, en su caso, ojo, y aquí viene una de las partes más importantes, va a haber una restricción de ese certificado para aquellos contribuyentes que recibieron CFDI falsos que no corrijan su situación fiscal. Perdón. O sea, vean la magnitud de este problema. No me estoy refiriendo a quien lo emite nada más, sino también a quien lo recibe. ¿Sí? Entonces, si tú que lo recibiste también no corriges la situación porque yo autoridad dije que es falso, entonces tú también te voy a restringir tu sello digital si no corriges tu situación fiscal. Es decir, le quitas todo el efecto en ICR, en IVA, en IEPS si ustedes quieren, le quitas todo el efecto, si no, voy por ti también. Entonces, no es solamente el emisor, ustedes como emisores, sino de alguna manera, emisores y receptores, hoy más que nunca, 2026, prepararnos para que todos los, en su caso, todos los comprobantes fiscales sean, perdón el tono, verdaderos. Y entonces decir, ¿qué es lo que vamos a hacer? Esa es la parte, yo creo que una de las partes medulares que debemos de prever para 2026 y que es lo que quería tocar. Que no me va a basar a lo mejor con contratos solamente, con la expedición del CFDI. No, todo lo que ustedes tienen, inventarios, fotografías, todo lo que consideren dentro de la materialidad, que lo puedan demostrar para que esa operación sea real y sea verdadera. Porque también no solamente va a ocasionar eso, o vamos a tener este problema tanto receptor como emisor, sino también se incrementan las facultades de la propia autoridad. ¿Qué quieres decir? Bueno, pues la autoridad va a poder ejercer sus facultades para determinar las consecuencias de emitir un CFDI falso. Ah, y para eso también va a haber un nuevo procedimiento que va a utilizar la autoridad, que va a ser el 49 bis, que en un momento vemos. Un procedimiento express únicamente para revisar CFDI. Y la conducta delictiva es para quien expida, enajene, compre o adquiera o dé efectos fiscales a esos comprobantes falsos. O sea, aquí es donde yo quiero hacer el énfasis de la importancia de tener toda la documentación necesaria, de guardarlo en la nube,
esa información en su caso de tener todos los elementos que nos puedan ayudar a cumplir con ese requisito. Porque no solamente estoy afectando, me estoy afectando a mí como empresa, estoy afectando también a mi cliente. Entonces, vean pues las facultades que toma la autoridad en este momento respecto a ese requisito. Entonces, ya es algo que debemos de observar para 2026. Entonces, bueno, aquí nos da lo que habíamos leído del CFDI falsos. Y entonces, lo que les decía, en resumen, ¿cuál es el requisito de amparar operaciones existentes, verdaderas, actos jurídicos? CFDI falsos son operaciones inexistentes que no son verdaderas, actos jurídicos que no son reales. No son conceptos fiscales, lo que les decía es su acepción general. Debe de ser que existe en un determinado momento que contiene la verdad y que es real. Y decir, el hecho de decir, oye, ¿sabes qué? Es que no puedo argumentar que fueron timbrados por el SAT, ¿no? Eso no, ya no va a dar necesidad a ese tema. ¿Qué puede suceder? Algunos sabrá, algunos por ahí, ya la autoridad está previendo, todavía no este año, no se preocupen, 2026, tal vez hasta el segundo semestre del año, en sacar la nueva versión 5.0 del CFDI. Y si sale la nueva versión 5.0, recuerden que la ventaja o desventaja que muchos tienen es que en su caso, pues vienen actualizaciones en sus packs y eso pues les va a tener un costo porque lo tienen. Aquellos que estén con Cloud Core tienen la ventaja que no les cobran esa actualización, pero se está previendo que se haga ya la versión 5.0 y no dudo que en su momento pongan, y va a haber algunos cambios que ya están empezando a preverse. Una de las cuestiones es que a lo mejor nos pongan como aquellos que presentan la DIOT, un cuadrito donde digan, manifiestas bajo protesta, a decir verdad que vas a dar efectos fiscales a ese comprobante. Imagínense si le digo que sí y le doy un efecto fiscal que no sea verdadero, que no sea real, ya tenemos problemas. Entonces, hay que cuidar mucho y prepararse bien para 2026. De verdad, si en algún momento juntarse cliente, proveedor, en su caso, algún asesor que tengan, vamos a hacer esto, 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 para que verdaderamente podamos señalar que no es falso. ¿Sí? Entonces, el CFDI, eso es lo que debe de cumplir. ¿Sí? Debe tener requisitos formales. Es decir, que debe estar conforme dice la autoridad. Amparar operaciones existentes, verdaderas o actos jurídicos reales, que ya los mencionamos. Ojo, cuestiones contables, ¿sí? Razón de negocios. Recordemos el artículo 5b del código, el beneficio económico superior al beneficio fiscal. La materialidad, que es un tema netamente contable, no fiscal. La indispensabilidad, ok, demuéstrame que es necesaria para el desarrollo del negocio. Y la sustancia económica, ¿sí? La sustancia económica, que estén en registros contables conforme a la naturaleza de la operación y no conforme a la naturaleza jurídica. Entonces, hay que tener también, les digo, no es que decir, ah, mira, pues ya tengo el contrato, ya tengo eso. Ok, le dices el efecto conforme a las cuentas de contables reales, porque no lo mandamos como somos muy dados a otros, ¿no? A ver dónde cae. No, tiene que estar conforme a la naturaleza contable. Si le pongo otros, quiere decir que no sé ni a dónde va. Eso, pues ya le estoy quitando parte de la sustancia económica. Entonces, con esto quiero decir que 2026 parte de nuestro trabajo. Yo sé que van a decir, es que no tengo el tiempo porque me absorbe, pero es parte indispensable para la deducción, para el ingreso, para no entrar en un tema con la autoridad de poder, en su caso, tener este problema de esta revisión o que me puedan, en su caso, suspender los sellos digitales y en su caso, ya cancelarlos. Entonces va a ser parte importante. ¿Cuál es la consecuencia de emitir estos FDI falsos? Pues bueno, primero, si llegan a detectarlo, tengo que corregir la situación fiscal y presentar una aclaración y solicitar la emisión de un nuevo certificado.
¿sí? Si estoy en la lista negra, pues bueno, el nombre cuando sea publicado en el día oficial, dentro de los 45 días siguientes hábiles, que surte efecto la notificación de la resolución, pues ya no puedo en su caso hacer mucho. El receptor, ¿sí? Tiene un plazo de 30 días a partir de la publicación de los datos de la emisión del día oficial, el efecto fiscal del CFDI a través de complementarias. Es decir, desde el momento en que ya la otra diga, ¿sabes qué es? Que sí está emitiendo CFDI falsos, tú no tienes derecho, en su caso en ese momento, a defenderte, ¿no? Tienes 30 días porque el SAT dijo que ya fue falso para, en su caso, presentar las declaraciones complementarias y corregir esa situación. Si no presentas complementarias, ¿qué crees? Pues entonces vamos a tener que restringirte tu sello digital. Y otra vez hacer investigaciones y puede dar la causal de la cancelación de ese sello digital. Y ya saben el problema, pues ya no puedo continuar trabajando. Ahora, el 49 que les estaba mencionando, pues bueno, ahora, pues también va a haber una visita express, voy a llamarlo así, ¿sí? En el cual la autoridad no va a ser, no va a aplicar el procedimiento del artículo 42, sino de alguna manera es una opción de aplicar un nuevo procedimiento y le llamamos una visita express para la revisión de comprobantes, ¿sí? ¿Qué va a hacer la autoridad con esta visita express? Bueno, basa en el domicilio fiscal del establecimiento local o en las oficinas, lugares públicos, que este es uno de los temas, ¿ok? Puede la autoridad ir con ustedes a revisar esos comprobantes fiscales y no necesita estar el representante legal. Con quien se encuentre va a hacer la revisión. Entonces ya no se va a dar eso de que, oye, eh, ¿sabes qué? Pues no estoy, dile que no estoy, no está el contador, no está ningún representante. No, a final de cuentas va a ser con quien se encuentre. Ujú. Entonces va a ver, en su caso, la autoridad va a evaluar las pruebas presentadas y debe emitir la resolución en un plazo de 15 días. Entonces, la autoridad lo que va a hacer es emitir una orden de la presunción de esos comprobantes falsos, ¿sí? En su caso, va a ordenar la suspensión del sello digital y esa suspensión va a durar hasta la emisión de la resolución del procedimiento, ¿de acuerdo? No quiere decir que ya, en su caso, me hacen la visita y ya digo, ¿sabes qué? Sí la voy a atender, no. En su caso, voy a tener que atenderla, se suspende hasta no se termine o no se dé la resolución, ¿sí? ¿Para quién va a hacer esto? Para todos. Reciclo, física, morales, general, sociedades civiles, para todos, porque muchas veces, oye, pero eso no aplica para reciclos, digo, va a ser en menor medida, pero también aplica para ellos, ¿sí? Entonces, no hay, en su caso, ninguna diferenciación. El gran problema que viene, y ahorita lo vamos a ver, pero me adelanto, es que ahora a la autoridad le dan herramientas para decir, ¿qué crees? Esa visita, la autoridad puede, en su caso, llevar herramientas tecnológicas para verificar que no sea falso. Y la autoridad puede tomar fotografías, grabación de audios y videos. Oye, eso no se puede. Estás violando mis derechos. Porque qué tal si estoy en una empresa donde tengo ciertos procedimientos, procesos que son míos y que no quiero que los dé a conocer o que se den a conocer, porque a final de cuentas, pues es lo que me hace diferente a todos los demás. Pues viene un auditor y le toma fotografías, graba un video. Vamos a tener la certeza que esa grabación o esa fotografía no va a salir a la luz o no va a entrar, va a ir a mi competencia. Es un problema muy grave. Entonces nos dejan también en estado de indefensión y yo lo que voy a tener que decirle, si me llegas a visitar, ¿vas a tomar fotografías? Pues bueno, entonces fírmame un documento donde digas que no se le va a dar defecto, que no va a ser mal utilizado y si en dado caso que sea mal utilizado, pues en su caso te voy a demandar ahí, a ti. Autoridad, en su caso auditor, todas las que vengan.
pero ya tenemos que verlo también con los abogados, ¿sí? Entonces, ¿el procedimiento cuál va a ser? La autoridad emite la orden de visita, no hay un citatorio previo, voy a venir mañana, ya saben, no, emite sin ningún tipo de orden de visita, sin citatorio previo, suspende sello digital, toma fotos, grabaciones, requiere información, pide pruebas, se da la resolución, el contribuyente desvirtúa la presunción, que bueno, si no se desvirtúa, son CFDI falsos, y otra vez, el efecto es para el receptor, le van a decir, ¿qué crees? Tienes 30 días para corregir tu situación fiscal. Es importantísimo que entonces ahora se apoyen de todos sus PAC o se apoyen en este caso de Cloud Core para que les diga, ojo, hay una persona que está en una situación del 69, una persona que está en la lista negra, para que en su momento podamos tener medios de acción en ese momento. Si no, vamos a salir perdiendo. Entonces, es importantísimo la comunicación que vamos a tener directamente de estos contribuyentes para tomar las medidas necesarias para que no tengamos ningún problema. Ah, pero también el otro dato importante es que este procedimiento va a concluir dentro de los 24 días hábiles a partir de la entrega de la notificación. Por eso le llamo que es express. Los 24 días y ya tengo la resolución únicamente de comprobantes. No va a revisar otra cosa, únicamente comprobantes. Entonces, con eso vean la importancia de este tema del Código Fiscal de la Federación, que nos va a hacer, en su caso, que verdaderamente tengamos que verificar cada una de mis operaciones. Pero también va a haber otras formas, o más bien va a haber, se incluyen algunos conceptos también de la cancelación del certificado de sello digital, ¿sí? Entonces, el 17H bis también aumentan las causales. Se elimina el tema del reciclo personas físicas de la declaración anual. ¿Por qué? Pues es lógico, porque los reciclos ya no presentan declaración anual, ¿sí? Entonces, ya va a ser un motivo por el cual no, si no presento el anual o no, los reciclos no la presentaron, pues no va a ser una causal de la restricción del certificado de sello digital. Pero, ojo, en su caso, es una causal. Y otro tema importantísimo que hay que estar visualizando. Discrepancia fiscal entre lo declarado, el CFD y el estado de cuenta bancario, causal de restricción. Es un tema muy importante también porque ahora la autoridad les puede pedir no solamente en su caso el estado de cuenta, les va a poder pedir en su momento, a ver, quiero ir más allá, ¿por qué hiciste este tipo de operación? ¿Por qué en su caso manejaste este beneficio? Y en su caso les puede pedir toda esa información como parte de esa revisión, como parte de sus papeles de trabajo. ¿Cuál fue la metodología que utilizaste para obtener esa inversión? ¿Por qué obtuviste este financiamiento? Entonces se vuelve muy agresivo en esa parte de la autoridad. Y disculpen la expresión, pero desgraciadamente también en su caso con la ignorancia muchas veces de la persona que me está revisando, porque va a ser dependiendo de lo que él piense, ¿sí? Bueno, pues también de alguna manera algunas conductas de la ley aduanera se quedan contemplados. Aquellos que sean créditos fiscales firmes no pagados en el ejercicio inmediato anterior, también se va a emitir la restricción. Ojo, y el siguiente también, CFDI sin clave de ingresos correspondiente al tipo de comprobante, ¿sí? Entonces ahora hay que verificar el CFDI que no tenga clave de ingresos correspondiente al tipo de comprobante, pues también es causal de restricción. Y en su caso, para las estaciones de servicio, es obligatorio que deben tener el permiso o el número correcto del permiso para estar enajenando combustibles. ¿De acuerdo? Entonces, son causales y el tema que ya hemos estado hablando.
también se adiciona que es causal para el emisor el hecho de recibir un CFDI falso. Entonces, hay que cuidarnos para que no entremos en esta situación. Dentro de las facultades de comprobación que la autoridad tiene en este momento, ahora, es ¿qué es lo que realmente modifica? La parte del CFDI. El artículo 42, que ya habíamos visto, que le da origen a esta revisión del artículo nuevo 49 bis del Código Fiscal de la Federación. ¿Sí? Entonces, el 42 es el parteaguas para que entre el 49 bis, que es nuevo, y nos puedan revisar la parte de los CFDI. La autoridad puede, en su caso, detectar datos del órgano de administración de socios y representantes legales. ¿Qué quiere decir eso? Y esto va ligado a otra reforma que vamos a ver rápidamente en un momento, al tema de los socios. El tema de los socios ya de alguna manera se ha visto en que si alguno de los socios tiene en su caso una empresa que está en la lista negra y quiere abrir otra empresa, pues, automáticamente, o quiere ser socio de otra empresa, pues no le van a permitir la inscripción a esta empresa. Ya lo habíamos visto en la práctica, solamente que ahora ya está establecida también en esta parte del código que van a restringir este tipo de situaciones para evitar que los socios, en su caso, pues bueno, puedan estar abriendo empresas sin ningún motivo o a donde más les beneficie. Como les decía, la parte también muy importante es todas las pruebas tecnológicas que va a tener la autoridad y que pueda hacer uso de ellas, dejándose en un estado de indefensión que lo más seguro es que vaya a traer muchos litigios en ese sentido por el abuso de estas tecnologías de información, pero comentario muy personal, eso sí es personal, mío, y no quiero herir susceptibilidades, es que yo no sé cómo va a resolver los tribunales sobre este sentido. En dado caso que yo me vaya a un litigio, yo siento que el litigio va a ir siempre a favor de la autoridad. ¿Por qué? Porque en este momento los tribunales pareciera ser que van a ir siempre en beneficio de la autoridad. Pero reitero, es en su caso, mi simple apreciación. ¿De acuerdo? Y lo que les decía, el requerimiento de información es ahora importantísimo. Estados de cuenta, información económica y financiera. Y eso sí me preocupa mucho lo que les estaba comentando, ¿no? Toda esta información económica, financiera que se está dando a conocer o que puede revisar la autoridad, yo no sé el mal uso que le den, o perdón, si le lleguen en principio a entender a esa parte, ¿no? Si apenas si entendemos la parte fiscal, ahora vamos a entender las cuestiones financieras. Para mí esto es algo muy grave por parte de la autoridad y no sé cómo vaya a revisar esta situación la autoridad y cómo lo vayan a tomar los contribuyentes. Regresando al tema, por eso les digo el tema de las herramientas tecnológicas. Puede tener fotografías, audios, videos y ¿qué debemos de observar? Uno, también tenemos derecho a protegernos. Debemos verificar que el procedimiento esté debidamente fundado y motivado. Uno de los grandes temas que tiene la autoridad actualmente es que, ¿saben qué? No funda ni motiva correctamente la autoridad. Entonces, si vas a usar la tecnología debe estar debidamente fundamentado. Si no, es motivo para que en su caso podamos ya interponer un recurso o ver las acciones que vamos a tomar, ¿sí? Se deben tomar también algún tipo de auxiliar probatorio, no solamente como medio de fiscalización. Podemos, en su caso, esa herramienta que se esté utilizando, decir que hay una violación al principio de legalidad y a la defensa del contribuyente. Las grabaciones, pues de alguna manera decir, ¿sabes qué? Me tienes que garantizar la cadena de custodia, lo que les decía hace rato, pues hacerles hasta decir, oye, tú no vas a mal utilizar eso, y si no, pues los demando, ¿sí? Que solamente la visita sea exclusivamente por el objeto que está señalando en el requerimiento. Y en su caso también podemos requerir copia o las grabaciones
para, en su caso, podernos defender. Si no me las quieren dar, van a vulnerar mi derecho de audiencia y de defensa. Entonces, todo esto hay que estar verificando. Ojalá y no les llegue a ninguno de ustedes, pero si llegan a tener o a saber de alguien, en su caso, saber cómo vamos a proceder. Y esta es la parte que les decía que le he estado reiterando. Cuando la autoridad ejerza sus facultades, me va a pedir los datos de la contabilidad o parte de ella, pero esta parte en rojo, toda la información económica y financiera con el orden, metodología y características que permitan relacionar las operaciones, actos o actividades. Además, todas las cuentas abiertas a nombre del contribuyente. Para mí esto es algo otra vez muy grave, como les decía. ¿Por qué? Porque es información económica y financiera que es mía. Y a mí me costó, y a lo mejor son proyectos míos que en su caso existen protocolos para no darlos a conocer y no me hacen firmar hasta como empresario o como contador, auditor, etcétera. A veces firmo documentos de que no puede esa información eh, señalarse o dar a conocer algún tipo de información a nadie y la autoridad lo va a tener. Digo, esa es otra de las cuestiones que en las noticias que hemos escuchado no se le ha dado el énfasis, pero se me hace casi igual de grave del tema que estamos viendo con los FDI falsos. Entonces, hay que tener cuidado en que no nos lleguen este tipo de visitas, porque entonces, bueno, la visita, porque entonces sí puede hacerse la autoridad de esta información, pero ya vimos lo que podríamos en su caso hacer. Entonces, reitero, para mí esto está invadiendo la esfera del contribuyente. Y la parte de información económica no está definida en ningún lado en el código, en el reglamento. Entonces, eso da a que la autoridad, por eso les decía, interprete, quien me esté revisando puede interpretar lo que ellos quieren. Entonces, aquí hago la aclaración. Puede interpretarse que son estudios de mercado, política de precios, modelos de negocios, proyecciones. Eso no tendría por qué enterarse la autoridad, pero ya lo incorporaron en el código. Por eso les decía, punto muy grave. El RFC, ligado al que estamos hablando y que ya hemos dicho, oye, la autoridad también, dentro de sus facultades, va a poder cancelar el RFC de ciertos contribuyentes. Aquellos que durante los 5 ejercicios anteriores no hayan presentado declaraciones, no hayan emitido recibidos FDI, no han presentado avisos o no cuenten con algún requerimiento, pueden ser sujetos, en su caso, a cancelarles el RFC. Muchos sabemos que tienen CFDI, que están emitiendo, digo, tienen empresas o son personas físicas que no hacen operaciones. Bueno, ese hecho va a ser exclusivamente de poder cancelar el RFC. La autoridad le pueden pedir información de la autenticidad de los documentos de, en su caso de cuando hagan trámites ante notarios fedatarios públicos, y entonces si no verifica que es auténtico, puede cancelar el RFC. Va a negar la inscripción a personas morales cuando el representante legal, socio o accionista esté en algún momento con una cancelación de su certificado, sea un EFO, transmite indebidamente pérdidas, no es desvirtúe el tema de los FDI falsos, tenga créditos firmes no pagados, no esté localizado, ojo, si el con todo y que no sea un EFO, el socio, el representante legal, pero no está localizado, también va a ser motivo de negar la inscripción de personas morales. ¿Mm? En su caso, también la suspensión de actividades. En algún momento, con base en la información que tenga la propia autoridad o de terceros, se confirme que durante 3 años anteriores, si está obligado a hacerlo, no haya presentado declaraciones, no han sido informados de las declaraciones presentadas por terceros, no han emitido ni recibido CFD y no han presentado avisos, también en su caso va a haber una suspensión de actividades.
Servicios digitales, rápidamente. Bueno, pues, también ahora otro tema muy grave es el tema de una adición a los servicios digitales en cuanto nos dice que aquellos contribuyentes que presten ese servicio digital van a poder, en su caso, permitir a la autoridad fiscal en forma permanente el acceso en línea y en tiempo real. Dice únicamente a la información de que permita comprobar el debido cumplimiento de las obligaciones fiscales. ¿Pero a quién va sobre eso? Sobre la plataforma, sobre voy a llamar el chofer de Uber, sobre mi contribuyente. O sea, toda la información la va a tener en ese momento en tiempo real. La puede tener la autoridad en tiempo real. ¿Con qué estoy pagando? ¿Con qué cuenta estoy pagando? ¿Dónde lo estoy, el chofer dónde lo está recibiendo? ¿Cuánto es realmente el viaje? ¿Qué va a ocasionar esto? Si fue en efectivo, si fue con tarjeta de crédito, si fue con tarjeta de débito. ¿Sí? Entonces, otra vez, volvemos al mismo tema, que es algo muy delicado esta parte que también debemos de cuidarnos. Dicen, pues sabes que esto no transgrede la manera, el artículo 16 constitucional, toda vez que su implementación no constituye un acto de fiscalización, sino un simple medio de control de recaudación. Así ya lo maneja la autoridad. Eso fue lo que dijo la autoridad y se los dejo nada más para que lo chequen en su momento y vean si realmente cumple o no el tema, como dicen ellos, que nada más es un medio de recaudación, de control, no de fiscalización. Porque para mí va para todos. Rápidamente, en medios de defensa, en su caso, pues ya existen los medios alternativos, el ordinario de justicia de ventanilla aclaración, un extraordinario que se nombró la reconsideración administrativa, que surge o está este elemento que lo podemos aplicar. Simplemente el problema es que la misma autoridad me va a dar una resolución y no creo que se contradiga. Los acuerdos conclusivos continúan la queja a los medios de defensa, el de revocación, contencioso administrativo y el de amparo, sabiendo que también hay otra reforma a la ley de amparo. En su caso, no es que tenga un fin específico, pero el amparo, las reformas que hay al amparo van mucho para la cuestión fiscal. Entonces, relacionado con este tema de código fiscal, también la ley de amparo está pegándole a los contribuyentes en materia fiscal. Ahora me dicen, el recurso de revocación es improcedente contra actos administrativos que el contribuyente manifieste desconocer, que exijan el pago de créditos fiscales determinados en resoluciones y liquidaciones y que se resuelvan sobre solicitudes de prescripción de créditos fiscales determinados por resoluciones liquidatorias. Que a final de cuentas el recurso de revocación nada me servía para ganar tiempo, pero bueno, son nuevas situaciones de el recurso de revocación que no se puede interponer. La garantía del interés fiscal rápidamente nos dice que son los billetes, ya saben, cartas de crédito, prendas, fianzas, obligación solidario y embargo de la vía administrativa. Sin embargo, en la garantía del interés fiscal, en todos los casos, los billetes se deben de hacer hasta el importe máximo de su capacidad económica y en su caso, si no garantizamos sin, en el recurso de revocación, automáticamente ya no tenemos derecho a ese recurso de revocación. Entonces tenemos que garantizar, incluyendo en el recurso de revocación. Y bueno, ya rápidamente para terminar, ¿no? Porque a pesar de que es amplia, estamos viendo los puntos medulares de esta reforma. El otro tema es que la reforma a la ley del IEPS no impacta directamente a nosotros como contribuyentes, nos impacta conforme a consumidores finales. ¿Qué sucede? Aquellos que fuman, pues van a ver un aumento. En el caso de la compra de cigarros, la tasa sube del 160 al 200%. Sabemos que el fin de la ley del IEPS es extrafiscal. Técnicamente, quiere decir que no tiene un fin recaudatorio, pero sí vimos que hay un aumento en la ley del IEPS. Y este aumento, si lo trasladáramos ¿a cuál es la finalidad extrafiscal? Quiere decir que todo se iría a la Secretaría de Salud. Sin embargo, si vemos el presupuesto de egresos, aumenta conforme a la inflación el presupuesto de la Secretaría de Salud. No está aumentando conforme a estos porcentajes. Entonces, a final de cuentas, creo que el hecho otra vez de que no hay impuestos, nuevos impuestos, pues vienen
financiados aquí o vienen establecidos aquí en aquellos consumidores que dicen, ok, quiero inhibir el uso del tabaco, de los cigarros. Aumento el IEPS, pero pues, a final de cuentas quien está fumando va a pagar lo que sea necesario en su caso para continuar con con estar fumando. Adicionalmente, esta cuota también, adicionalmente a este porcentaje, también las cuotas establecidas se van a ir aumentando por cada cigarro enajenado o importado, solamente que esto va a ir subiendo cada año durante 5 años hasta 2030 para efectos de llegar a la tasa establecida en la ley del IEPS. El tema que escuchamos por todos lados, 2026 ahora todas las bebidas, y este pedacito es lo único que realmente da el traste a todo, es edulcorantes añadidos. Todos los refrescos, electrolitos, sean cero, light, lo que ustedes quieran, como traen edulcorantes añadidos, encuadran aquí, por lo tanto, aumenta la cuota aplicable. Entonces, por eso decían que, bueno, pues nos va a aumentar el refresco de 600 mililitros $1. Pero bueno, a final de cuentas, otra vez, mi opinión muy personal, el hecho de que lo aumenten no quiere decir que inhiban realmente el consumo del refresco. Quien está utilizándolo, quien está recurrentemente utilizando, va a pagar unos $2, va a seguir siendo lo mismo. Sigue siendo un fin netamente recaudatorio. El edulcorante nos lo definen que es cualquier sustancia sólida, natural o artificial que se adiciona a las bebidas para darle un sabor dulce. Y sobre esta parte donde dice la autoridad, el hecho de ponerle un sabor dulce, conforme a lo que ha manejado la Organización Mundial de la Salud, es que lo único que hace el edulcorante es tratar de tener un sabor dulce para atraer a las personas a que lo sigan consumiendo. Por eso es que tratan en su caso de incluirlo para tratar de que según no se logre ya el hecho de estarlo consumiendo. Otro de los temas que también pues, dio mucho lugar es el tema de los videojuegos. Aquellos videojuegos con contenido violento o extremo que sea para mayor de 18 años, siempre va a estar ahora, en su caso, va a grabar la tasa del IEPS del 8%. Otra vez, este es un tema netamente fiscalizador. ¿Por qué? Si nosotros averiguamos, pensamos cuál es la industria más grande en este momento, ¿la de espectáculos? En este momento la industria más grande es la industria del videojuego. Entonces, pues de ahí se va. Y no es que lo jueguen menores, hay mayores de edad, etcétera, que juegan todos los juegos. El hecho de que decir, ¿sabes qué? En su caso vamos a tratar de evitar que se utilicen, no, lo van a seguir utilizando. Solamente que ahora va a tener una tasa del 8%. Porque pues no hay un plan que me diga, ok, si dejas de utilizar estos videojuegos, pues te voy a dar un plan de deporte o vamos viendo que el deporte en México va avanzando. Pues no. Entonces es un fin netamente fiscalizador. No es aplicable en la importación de esos videojuegos. Y bueno, definen que es un videojuego con contenido violento, es cualquiera que no sea apto para menores de 18 años y que tienen una clasificación como en el tema de las películas. A, B son menores de 18 años, C y D ya son mayores de 18 años y esos con contenido o esa clasificación, como tienen una violencia intensa o derramamiento de sangre o contenido sexual, automáticamente van a estar grabados. ¿Sí? Pero no quieras decirme, es que los saco a través, porque ustedes saben que sus hijos o nosotros mismos que juegan videojuegos, pues descargamos los videojuegos a través de las plataformas, ya no lo compran en físico. No te preocupes, también va a ser aplicable para la prestación de videojuegos, ya sea que lo descargues directamente del prestador o a través de plataformas digitales de intermediación. Comprende todo, acceso y descarga. Y si compras una membresía, oye, porque tengo una membresía. No te preocupes. Si en dado caso también tienes una membresía y pagas sobre la membresía, la parte que se pueda considerar de este videojuego de clasificación COD también va a estar grabada. Oye, si en algún momento también este videojuego tiene un contenido adicional que cumple con los requisitos de la clasificación COD,
también te voy a cobrar el sobreprecio, o bueno, ese precio de el IEPS. ¿Qué ocasiona esto? Esto es lo de las descargas. Eso es lo que les decía al principio, el tema de la inflación. El IEPS graba IVA. Y eso quiere decir que entonces, si van a consumir cigarros, si van a consumir refrescos, si van a consumir o van a utilizar videojuegos, compran videojuegos, no solamente es la tasa que está aumentando, sino es aumenta el 16% de IVA porque todo eso está grabado con IVA. Entonces la espiral inflacionaria pues va a ser mayor. Por eso les decía, en enero, en febrero va a haber una espiral inflacionaria porque todo va a subir. Y de por sí que en enero no es simplemente el mes para hacer un pretexto. Ahora, no es solamente el aumento al refresco, un peso, más el 16%, pues 1,16. Y así nos vamos. Entonces esto va a ocasionar una espiral inflacionaria. ¿Sí? Y bueno, ya para terminar, juegos con apuestas también van a incrementarse. Como está viendo la autoridad que puede ser un problema de salud, considerando que en su caso, pues ya mucha gente está apostando y en línea está incrementándose el tema de las apuestas, que ya lo vemos en todos lados, pues bueno, en su caso también se va a estipular que va a haber un aumento en el caso de los juegos con apuestas, que va a subir en su caso al 30%. Y en su caso también va a haber una retención del IEPS de las plataformas digitales, así como vimos en el caso del ICR y del IVA, que hay una retención, pues ahora la ley del IEPS también. Si en algún momento alguno de las prestaciones de servicios o compra de alguno de estos elementos, como puede ser los videojuegos, en su caso lo hacemos a través de plataforma, pues va a haber una retención del 100% del IEPS. ¿De acuerdo? Y ese se va a considerar como un pago definitivo. Bueno, y eso es todo de mi parte. Es muchísima la información como vieron, o sea, y de alguna manera, pues tratamos de sacar lo más importante, pero lo que quiero es que les quede que 2026 viene complicado en materia de fiscalización. Debemos allegarnos de todos los recursos que sean necesarios para que puedan llevar un buen 2026. No es cuestión de espantarlos, sino más bien es de poder impactar en su caso o prever lo que puede pasar en 2026. Agradezco mucho a CloudCore, a SafeData, a Data Process, a Emiliano la invitación y espero les haya servido. Si hay alguna pregunta, con mucho gusto la podremos atender. Muchísimas Gracias, gracias. Francisco. Sí, quien quiera mandar preguntas pueden mandarlas en preguntas y respuestas. Creo que es muy interesante que podamos tomar acción desde ahorita para que pues iniciemos bien el 2026. Pues creo que no. Vamos a ver si alguien nos comenta algo acá. Muy bien. De todas maneras, Francisco, ¿quieres dar tu correo por si alguien tiene alguna pregunta? Digo, Y también nos pueden mandar a nosotros y te los claro que sí, hacemos llegar. les dejo mi correo. Se los voy a poner aquí en el chat. Cualquier cosa que necesiten, con mucho gusto la vamos viendo. Porque yo sé que esto, cuando realmente tengamos esta situación, es cuando la vamos a sufrir Exacto. o a vivir, pero que realmente lo conozcan, ¿no? Entonces ahí tienen mi correo. Y cualquier cosa que necesiten, con mucho gusto. Si no, a través de Cloud Core de Emiliano, con mucho gusto le podemos dar respuesta. Fíjate, ya hay una pregunta, Francisco, no sé si la veas. Sí, ya, ¿nos puede comentar lo de las fotografías certificadas como prueba, por favor? Es decir, contadora Adriana, la situación es esta. La autoridad ahora, cuando les vaya a llegar una revisión, ella puede usar todas las herramientas tecnológicas, desde fotografías, videos, audios, en poder decir, ¿sabes qué? Un ejemplo, voy con Francisco Brito y quiero ver que de alguna manera se dedica a la manufactura. Ah, pues voy a tomar fotografías del proceso de esa manufactura para ver si todas sus operaciones son reales, verdaderas, no son falsas y que el procedimiento que está haciendo es el correcto. Entonces la autoridad tiene ese derecho de tomar esas fotografías y lo que les digo, la parte para nosotros complicada es decir, ¿y esa fotografía qué uso va a tener? Entonces es donde a mí me deja esa problemática de entender que no pueda salir a la calle, que vea un proceso que a lo mejor yo le puse a esa maquinaria, le puse a lo mejor un tornillo de más
para que tenga un mejor funcionamiento y la competencia se vaya a dar cuenta a través de la filtración de esta información. Entonces, lo que quiere la autoridad es que ella se va a llegar de todos los recursos tecnológicos para hacer sus visitas. Entonces, no es que sean certificadas, sino más bien nosotros tenemos que tener cuidado que no sea mal utilizada esa fotografía en nuestro perjuicio, contadora. No, al contrario, muchas gracias, contadora. Perfecto. Ujú. Solo, Pues, si no hay más preguntas, les agradecemos a todos por haberse conectado el día de hoy. Esperemos que sea información. Perdón, hay un sí, Víctor hay Rocha. una, sí, ya. Contador Víctor Rocha. Ese es uno de los temas. Gracias, contador Víctor Rocha. Gracias, esa pregunta es importantísima. En la cuestión de los FDIs falsos, existe una aplicación, una página que valide los timbrados. Fíjese, contador, que hay que tener cuidado. No importa el timbrado, porque eso lo podemos verificar en su caso sin ningún problema. El problema es que, aun y cuando esté timbrado por el SAT, no quiere decir que sea verdadero, sino a final de cuentas lo tenemos que decir, es falso porque no tienes la infraestructura, porque no hay un objeto real, porque no existe de alguna manera un elemento esencial dentro de razón de negocios o dentro de tu sustancia económica para decir que es verdadero. Es lo que les decía, que eso va a implicar simplemente el criterio de quien me esté revisando, que no necesariamente es lo real. Entonces, la parte de que hay una aplicación que valide los timbrados, pues lo podemos ver en la página del SAT, pero eso no me va a dar la certeza que es un CFDI verdadero. Esa es la gran problemática, contador. Entonces, por eso hay que llegarnos de todas las herramientas tecnológicas para también ver esa información y que no tengamos en algún problema, pues tratar de aligerar esta problemática. Muy bien, gracias. Digo, dentro de Core RD está toda la parte de la validación de tema de estructura, está el tema de listas negras, está el tema de las vigencias, que bueno, apoya a todo esto que estamos viendo el día de hoy. Así es, correcto. Sobre todo eso de las listas negras, como les decía, porque va ahora contra el emisor, nos va a apoyar que sepamos si alguien está en la lista negra para no realizar operaciones o si realizo una investigación de mis eh, propios clientes y proveedores que no se encuentren en esa lista negra. Es muy importante esa información. Así es. Y Ujú. esto, bueno, no solo lo hace Core RD, también tenemos un portal de proveedores que se llama Core Vendor, que al recibir cualquiera de bueno, un CFDI de ingreso, complementos de pago, hace la validación, revisa RFCs contra listas negras, porque es algo bien importante que hemos visto que nuestros clientes y nuestros prospectos solicitan. Ya tenemos muchos años haciendo esa parte. Así es. Ujú. Es muy- Excelente. ujú. Pues les agradecemos mucho a todos por su asistencia y, perdón, ya hay otra pregunta de Guadalupe Espejel. Muy bien. Sí, contadora Guadalupe Espejel, sí, en algún momento cuando en su caso ya detecte la autoridad a través de revisiones que sí están expidiendo CFDI falsos, van a aparecer en el listado del 69 contadora. Por eso es importante que cuando yo tengo un nuevo proveedor, un nuevo cliente, primero lo investigue a ver si esto no está el 69 para evitar esa problemática, pero sí los van a incluir ahí, contadora. Muchísimas gracias por su pregunta. No, gracias a usted. Perfecto. Creo que ahora sí. Hola, hola, creo que me fui. Sí, ya estás aquí. Perdón. Bueno, pues de nuevo les agradecemos mucho. Esperemos que esto haya sido de utilidad para ustedes. Y pues en breve también estaremos mandando nueva información para que podamos conectarnos a otros webinars, ¿ok? Que tengan muy buen día. Muchas Muchas, gracias. muchas gracias, buen día, hasta luego.